Muy bien, comencemos. Bueno, para esta semana debieron estar trabajando con la colocación de puntos sobre el plano de arquitectura ya acondicionado. El acondicionamiento del plano, para resumir hasta el punto en que deben estar, pues significó la eliminación de las cotas, la definición de capas o layers para trabajar la electricidad, una capa de iluminación, una capa de tomas y una capa de símbolos, por lo menos, y la, la unión de todo lo restante en una sola capa llamada arquitectura. Y esa capa, pues yo recomendaba en el material disponible para ustedes en el aula que la colocaran en color 9, que es un color gris. Eso no es mandatorio, no es obligante, no tiene por qué ser así. Y ciertamente los planos de arquitectura o de, de estructura se ven mucho más coloridos que los de electricidad, donde uno suele trabajar con puras rayas azules sobre un fondo gris. Pero tiene su razón de ser. La mayoría de los plotters, máquinas de impresión para planos grandes, no trabajan con colores, sino en blanco y negro. Y el grosor de lo que se llama las plumillas, qué tan grueso es el trazo, eh, bueno, debe ser más elevado para lo que es importante en un plano. Y si es un plano de electricidad, entonces las plumillas resaltantes deben ser para lo que es la electricidad y la arquitectura debe estar de fondo. El color 9, ese color gris que les he recomendado, regularmente va acompañado del uso de una plumilla eh, delgada. Entonces se ve no como una marca de agua, porque la arquitectura se ve en el fondo sin estorbar el protagonismo de la electricidad. Entonces, una vez hecho eso, de haber reunido toda la arquitectura en una capa que pueden llamar arquitectura, obviando todas las otras capas que allí hay y con un color como ese 9, bueno, para añadir un poco de colorido a la electricidad, yo les propongo separar las tomas, las canalizaciones de iluminación y los símbolos en tres capas distintas con colores propios para cada una de esas capas. Y lo primero con lo que trabajamos en la definición de puntos es con la iluminación. La lámina que les estoy mostrando plantea de entrada un problema recurrente para todo aquel que está iniciando en el dibujo de planos y en la proyección de instalaciones eléctricas. Y es que los libros especializados no aclaran esto suficientemente. Entonces decía que los códigos eléctricos que se basan en la norma NFPA 70 del NEC de los Estados Unidos, eh, todos los que se utilizan en Latinoamérica y en algunos países del otro lado del Atlántico, eh, hablan de una cantidad de vatios, porcentajes, volamperes por metro cuadrado. Y para viviendas, para cargas residenciales, establecen 32, 33 volamperes por metro cuadrado. Lo que aquí les muestro entonces es un cuarto típico de 12 metros cuadrados. ¿Ok? Y esos 12 metros cuadrados, con esa indicación de esos códigos eléctricos, eh, pues nos da cercano a 400 vatios de iluminación en un espacio de 12 metros cuadrados. Lo que es a todas a claras una exageración. Entonces, cuando un nuevo profesional en la proyección de instalaciones eléctricas se acoge a esa recomendación del código eléctrico, pues eh, corre riesgo de ser severamente cuestionado como un novato, como un inexperto, porque
si en un cuartico de 12 metros cuadrados va a poner 4 puntos en la placa, que eso significa 4 perforaciones, 4 cajetines, pensando que cada cajetín es para un bombillo, una lámpara incandescente de 100 volamperes, 100 vatios, bueno, eso significa un costo, un incremento del costo de la obra significativo. Porque los contratistas de electricidad cobran por punto. Entonces, bueno, si el proyectista pone más puntos, mejor para ellos. Van a perforar la placa en 4 lugares y van a llenar cada espacio de perforaciones como esa y los cajetines, y eso es elevación de costo. Por otra parte, si consciente del costo de los puntos, el proyectista no hace eso, sino que pone un solo punto en el centro y lo pondera a razón de esos 400 volamperes, como en el caso que les estoy mostrando, pues exactamente lo mismo. Imagínense que pongan un punto de 400 vatios, 400 volamperes, en el centro de una habitación de 12 metros cuadrados. Es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Pues se pone un punto en el centro y se le estima en 100 volamperes. Esto es un promedio, porque ciertamente si ese espacio no corresponde a una habitación, eh, no corresponde a una habitación, sino que es una sala. Y en la sala se va a poner una lámpara especial que tiene 3 luminarias, 4 luminarias. Bueno, ciertamente en ese punto puede haber 200, 300, 400 volamperes. Pero eso no es el común. El promedio es que se ponga un bombillito en el centro de una habitación, en el centro de un área, y que tenga 60, 75 volamperes. Hoy día, de hecho, se utilizan lámparas ahorradoras, lámparas LED de alta eficiencia, que consumen, dependiendo del factor de eficiencia de las mismas, 32 volamperes, 33 volamperes. Cuando se habla de una lámpara fluorescente compacta, que dice equivalente a 90 vatios, equivalente a 100 vatios, y pues nada, esa lámpara fluorescente compacta consume en realidad 32 vatios. Regularmente es una farsa porque tienen un factor de eficiencia del 50%. Entonces, eso significa que equivale en vatios por equivaler a 32, pero en volamper, que es la potencia total, la llamada potencia aparente, pero lo que es la que nos interesa para el diseño de transformador al final, esos 32 entre 0.5 pues equivale a unos 60. Pero por mala que sea el bombillo fluorescente compacto, pues en un punto central de una habitación típica hay 60 volamperes. Entonces cuando yo considero 100 es para alguien que quiera el espacio más brillante, y si utiliza lámparas fluorescentes normales también el consumo es menor. Entonces, como criterio que yo les transmito, y no se diga que contrario a lo que indican los códigos eléctricos nacionales ni la NFPA, pues yo trabajo con 100 volamperes hasta 16 metros cuadrados. Una habitación que tenga una altura de piso a techo de 2,50 metros y tiene un área de 16 metros cuadrados, queda bien iluminada con un punto central que yo estime a razón de 100 volamperes, donde deberán poner, por lo general, un bombillo de 100 vatios. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio que les presento. Y no hay un respaldo. Es decir, que me estoy adhiriendo a tal tabla del código eléctrico o del NEC de la NFPA 70. No, este es un criterio de ingeniería. Y basado en la experiencia y en el sentido común. Si no, basta con que en la habitación donde están ustedes vean si hay 4 puntos en la placa de techo. Y entonces, a menos que esa habitación sea de 5 por 5 y tenga 25 metros cuadrados, verán unos 2 puntos.
¿Ok? Bien, entonces, resumiendo hasta este punto, el criterio ok, que les estoy presentando es esto. Las tablas indican que para hospitales se utiliza 20 vatios por 20 volamperes por metro cuadrado y para viviendas, instalaciones residenciales como estas, de las que se trata el curso, 32, 33 volamperes por metro cuadrado. Este, Eso a lo mejor es una realidad o era una realidad en Estados Unidos hace mucho tiempo. Hoy día, pues, ante las mejoras tecnológicas de las lámparas, eh, yo no dudo que eso sean recomendaciones que van a ser sometidas a revisión, pero esa opulencia en la iluminación habla de extremos máximos que yo no recomiendo utilizar ni aplicar. ¿Está bien? Ok. Bueno, lo siguiente que les muestro, ajá, es un cableado típico. Durante la semana 3 que inicia esta noche a las 12, y por cierto ya está habilitado el acceso al material de la semana 3, se aborda el, el dibujo, ¿no? Eh, el cableado. No, perdón, se aborda el cálculo. Durante esta semana debieron haber trabajado ya con el cableado. Entonces, parte de lo que se decía era, y mi interés aquí está centrado en que les quede bien la lógica del cableado. En principio es que las canalizaciones en techo se indican con líneas llenas, como las que aquí observan, y las canalizaciones en piso con líneas a trazo. Lo del color es cosa personal. Y cada punto que colocamos es un cajetín de 4 por 4 pulgadas cuadrado o octogonal de diámetro 4 pulgadas seguramente. La profundidad suele no indicarse, uno dice un cajetín de 4 por 4, pero es 4 por 4 por 2 pulgadas, por ejemplo. Y parte de las cosas que les digo en el material audiovisual que está en el aula es que a cada cajetín lleguemos máximo con 4 tuberías, que son estas líneas azules que aquí observan. ¿Ok? Este, Porque tienen perforaciones. Pueden tener más de 4, pero la caja típica tiene 4. Entonces se llega a las perforaciones con los tubos. Y cada raya azul que coloco es una canalización embutida en la placa de techo. La simbología tampoco es universal. Esta es una simbología recomendada por normas Covenin en Venezuela y frecuentemente utilizada en otros países. Pero uno añade el símbolo que considere necesario para explicar mejor sus planos y después lo describe en una leyenda. Entonces encontrarán que no hay correspondencia entre todos los planos de otros ingenieros con los suyos y entre ellos mismos, porque los símbolos del fase, neutro, controlado, tierra, a veces se utilizan de forma distinta como ustedes lo están utilizando. ¿Ok? Y de esto he visto mucho, entonces no creer que lo que está allí está mal colocado, sino hay que revisar la leyenda para ver a qué está hablando. Y el primer ejemplo que traigo aquí para comentar es el de la iluminación de un baño. Entonces, lo notable aquí es que yo llego a la luz central del baño con fase y neutro. Fase es la línea completamente vertical y el neutro la que parece un 1. ¿Ok? Lo que en este caso está al revés el 1. Llego con fase y neutro y el bombillo que se conecta en este cajetín se amarra al neutro, no a la fase. ¿Ok? La fase debe viajar a un interruptor. Y en el caso del cableado en un baño,
es un poco más complicado porque estas son cosas típicas. Que haya un interruptor doble con el que enciendo la luz del aplique y la luz en techo. Entonces, si entendemos cómo se hace este cableo en obra, se llega con fase de neutro. Si amarra el neutro, la fase no se amarra, sino que se sale con la fase por acá. Y la fase sería esta que estoy indicando en este momento. ¿Pueden seguir el movimiento del ratón? Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, esta fase llega a este cajetín. El neutro que se amarró aquí continúa para hacer una conexión en paralelo. Llega a este cajetín, que es un cajetín en pared. Los apliques, como este que está sobre el lavamanos, pues van en pared. Y una vez más, aquí se amarra el neutro, pero la fase no. La fase viaja por esta otra canalización que debe incluir un cruce de 90 grados, un codo, cuidado si no más, porque esta línea no indica nada acerca de cómo paso del techo a la pared. ¿Ok? Es algo que resuelven en obra. Si siguen el plano, esta trayectoria, entonces hay un cruce de 90 grados y después tendrán que utilizar otro codo de 90 grados para bajar desde el techo hasta donde está el interruptor doble. La fase llega al interruptor doble y por cada switch, por cada S que está aquí indicada, sale un controlado. El controlado, uno de ellos se amarra al aplique y el otro se devuelve por esta tubería y es el que se amarra al bombillo. Entonces cuando se cierra el circuito por el switch, llega la energía del bombillo y se enciende. No indicado en este dibujo, pero que se sobreentiende, hay una pequeña tubería y fase y neutro que llegan a este toma corrientes. Hay quienes tienen el dogma de dibujar los tomacorrientes en un plano y las luces en otra. De hecho, yo les estoy proponiendo que separemos ordenadamente planos de iluminación de planos de toma. Pero a veces priva una economía en la cantidad de planos y en un mismo plano tenemos que vaciar iluminación y tomas. Entonces eso se cae de entrada. Pero persiste el tabú de que no debemos mezclar los tomacorrientes dentro de los circuitos de iluminación. Y yo les digo que eso es claramente un error. La razón de eso, los circuitos de iluminación no llevan tierra. Observan que en esa simbología yo no pongo tierra. ¿No está de más ponerla? No está de más, pero es absolutamente innecesario. Entonces, si usted añade un conductor de tierra en estas canalizaciones, solo está encareciendo el proyecto. ¿Y por qué no es necesario? Porque no se supone que el usuario de la vivienda esté manoseando los cajetines que están en techo, ni en la iluminación, ¿ok? Salvo para en un zócate conectar un bombillo. Entonces, la posibilidad de un shock eléctrico es mínima. Además, la recomendación que debemos hacer siempre es que esas canalizaciones sean metálicas. Y si son metálicas, el metal de la tubería sirve como aterramiento con la estructura. Y el cable de tierra en la iluminación está de más. Pero en los tomacorrientes no. En los tomacorrientes, en los circuitos de toma, debe ir cable de tierra. ¿Ok? Porque se conectan equipos. Y los equipos, los electrodomésticos, pueden tener fallas a la carcasa del equipo y entonces la tierra que está en el enchufe, en el tomacorrientes, es la que salva al usuario del shock eléctrico. Entonces, los circuitos de tomacorrientes llevan tierra. Entonces, por eso existe el dogma de no mezclar tomacorrientes con iluminación. Pero en este caso particular, el tomacorrientes que se pone sobre el lavamanos para un secador, una afeitadora, si yo insisto en unirlo a los circuitos de toma corriente, bueno, es una toma que está a una altura un poco mayor que las tomas normales. Las tomas normales están a 40 centímetros del piso y esta está a la altura que regularmente está el aplique o un poco más abajo, 1,10 m, 1,20 m. ¿Ok? Y llevar una tubería del piso por piso
desde la toma más cercana hasta este punto es un gran desperdicio, siendo que al lado tengo fase y neutro en un cajetín. Entonces con un cachito de tubo yo llego con fase y neutro y lo único que falta ahí es la tierra. Ok, es un riesgo mínimo, lo acepto, pero es una gran economía. Si eso nos causa un resquemor, entonces, ok, no hagan esto, no pongan el tomacorriente al circuito de iluminación, lo sacan del plano de iluminación y es un punto más dentro de los circuitos de tomacorriente. Pero aquí, pues, significa un gran ahorro conectarlo a la fase neutro del aplique. ¿Ok? Una vez más, nosotros vamos a recomendar que haya tubería metálica. Sobre eso, recuerden por favor hacer un comentario posterior sobre la existencia de la tubería metálica. Por último, con este tema de los baños, aunque ahorita les presento otra opción, perdón, no es lo último, pero casi lo último, un recurso poco utilizado es el de los cajetines donde se coloca un taco para un tomacorriente y un switch. Una toma y un switch. Entonces, en esos casos hacemos llegar al cajetín donde está el interruptor o switch el neutro, solo para que llegue al tomacorriente. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Otorgan, entiendo que no hay dudas. No, pues mentí, no tengo otro caso, así aquí está. Me pasé dos láminas de una vez. Este es el caso de otro baño. Gracias, Marángel, Mario, a todos los que respondieron, Carlos. Aquí no tengo interruptor doble. Por la forma en que están dispuestas las piezas sanitarias, yo abro la puerta y recién abro la puerta tengo un interruptor que debe controlar la luz de techo. El aplique sobre el lavamanos no va a ser encendido desde acá, estaría muy lejos, aunque es perfectamente factible. Pero lo lógico es que se encienda en el mismo sitio, ahí al ladito donde yo me estoy viendo con el espejo, el usuario se ve con el espejo. En este caso es bastante cómodo que este tomacorriente y este switch vayan en un mismo cajetín. Y allí habría que llevar la fase y el neutro a ese cajetín donde está el switch. La lógica de cableado, llegó con fase y neutro al techo, a la luz del techo, la fase, el neutro se amarra, la fase no, la fase viaja hasta el interruptor y se devuelve por esta misma tubería el controlado, que es el que se amarra. Este controlado para esta lámpara. No hay confusión posible en la interpretación del plano. Este switch prende esta lámpara, ¿ok? Porque los une una canalización con un controlado. Si ese controlado por alguna razón sirviera para prender otra lámpara y viaja por otra tubería, yo tendría que ver si a esa otra lámpara no llega un controlado de otro sitio, y no es que estoy haciendo viajar el controlado nada más con un tránsito para llegar a otro lugar, y tendría que apelar a letras y decir este es el switch A y esto es la lámpara A y este es la lámpara B y se encenderá en un switch, un SB. Pero aquí no hay confusión posible. El controlado llega acá, muere acá y esta lámpara se prende con ese switch. Si amarraron el controlado y el neutro sigue y la fase que no se amarró aquí sino que bajó para acá se continúa. No se amarra el zócate que va acá. Continúa por esta canalización, mandando fase y neutro al aplique que van al tomacorriente. La fase no se amarra el neutro y la fase viaja a su interruptor y se devuelve como un controlado. Entonces, esta es la lógica común de cableado en un baño. Y por último, traigo el caso de los baños a discusión porque son más interesantes que muchos otros espacios. Es frecuente ver en posadas, hoteles, cosas extrañas como una lámpara cerca del área de la ducha. Bueno, ese es un riesgo innecesario que podemos evitar. No tenemos dos espacios aquí claramente diferenciados, que es donde están las piezas sanitarias y donde está la ducha. Bueno, por eso vamos a poner un punto en el centro de la ducha para que el que se esté bañando allí
vea todo iluminado sobre su cabeza. Pues el área del baño es pequeña, no se justifica ni remotamente poner dos puntos, salvo que tengamos ciertamente áreas muy diferenciadas. Por ejemplo, en los baños públicos hay tabiques que separan a los excusados y, y si el baño es suficientemente grande, puede justificarse que sobre los excusados, que es un pequeño subcuarto dentro del baño, hay una lámpara. ¿Ok? Aunque tengamos menos de 16 metros cuadrados, porque si esa división es de piso a techo, entonces la persona entra en un cuarto allí y debe tener su propia iluminación. Pero este punto central es para todo el baño. El aplique es solo para un espejo y que se vean de frente. No es importante el aplique. ¿Ok? Y debo colocar, si por mala suerte la ducha es muy grande y parte del punto de luz cae dentro de la ducha, perdón, entonces que no quede centrado, lo pongo excéntrico, trato de separarlo de la ducha. Es una prevención llana, niños jugando, que lancen agua hacia arriba, que pongan el bombillo con los cables sueltos, eso es buscarse un problema innecesario. Entonces lo alejamos de la ducha y aquí llegará la iluminación que se refleje. ¿Okay? Pero en cuanto a áreas, está más que justificado la presencia de un solo punto. Prosigo. Ahora les traigo un problema que uno se encuentra con muchos profesionales de larga experiencia y que recurrentemente colocan mal la simbología del cableado y es el uso de interruptores de 3 vías, los three-way. Algunos habrán tenido la experiencia de que encienden una lámpara en un punto y se mueven a otro punto y la apagan en otro sitio distinto al cual la encendieron. Y después le vuelven a dar al switch inicial y la prenden. Y al segundo switch la vuelven a apagar o la vuelven a prender en el segundo switch y la apagan en el primero. La comprensión de los interruptores de 3 vías es interesante, pone una nota de distinción del proyectista serio de quien no lo es y de que uno comprende esto. Y hay que tenerlo claro si van a trabajar en obra y se lo van a interpretar a un electricista que no tenga experiencia. Ustedes lo tienen que explicar qué es lo que va a hacer. Entonces, arriba muestro el esquema que está en todos los libros sobre la conexión de interruptores o switches de 3 vías. El símbolo es S3. Y S3 se refiere a que entra un hilo y salen 2 hilos. Entonces, en este dispositivo se manejan 3 conductores. Ya eso es todo. Sucede que sobre un punto hay una laminilla, que es la que se manipula con el interruptor que nosotros pulsamos con el dedo, que cambia de posición a esta o a esta salida, llevando la energía desde acá del punto de entrada a uno de los 2 puntos de salida. Un reflejo es el otro switch de 3 vías. Deben conectarse 2 salidas con 2 entradas en este caso. Y sale un solo hilo. Está claro que si yo este contacto lo paso para acá, abro el circuito. ¿Ok? Porque el circuito continúa por la vía del segundo del contacto de arriba en el segundo interruptor. Entonces, tal como está dibujado, la energía transita por esta vía. Pero si yo cambio esto, pues abro el circuito. Y si estando esta conexión en la salida de abajo, yo cambio en el segundo switch a la conexión abajo, entonces vuelvo a cerrar el circuito y la energía vuelve a circular. Las posibilidades de cableado de este pequeño esquema que permite transmitir la energía haciendo un movimiento acá o haciendo un movimiento acá son varias. Primero, llevamos el activo al primer interruptor de 3 vías y de ahí salen 2 controlados. Estas 2 rayas son 2 hilos, ¿ok? Pero 2 hilos que en la simbología normal de un plano se representan por una canalización y estas 2 rayitas. Este es un tubo por el que viajan los 2 hilos que en este esquema están explícitos. Los 2 hilos. Aquí no aparece la tubería.
Estos son los dos controlados y los tres hilos que involucra el switch de 3 vías. Llega la fase y salen dos controlados. Dos controlados que llegan al segundo switch y sale otro controlado. Un error clásico en la simbología es poner que sale un activo. ¿Okay? Como que si el segundo switch deshiciera lo que hizo el primero. No, no sale un activo, es solo otro controlado que resume el control que se implementa a través de estos dos. No es que sale un tercer cable igual al que llegó al primer switch. No, no es un activo, no es un vivo, es un controlado. De aquí podríamos viajar a la lámpara. Entonces el neutro llega a la lámpara por una vía que no está aquí representada y el controlado del segundo interruptor de 3 vías cierra el circuito llegando a la lámpara. Otra posibilidad de cableado es la segunda que se muestra acá. Llega la fase al primer interruptor de 3 vías. Salen los dos controlados por la vía de abajo. Llegan al segundo switch, se devuelve el tercer controlado, pasa por este cajetín y de aquí se devuelve al techo o al aplique. Entonces, la fase viene del cajetín y el controlado que se devuelve por acá se amarra a la lámpara. Eso es distinto a lo que aparece casi siempre en los planos, porque rara vez conectamos un switch de 3 vías mediante una canalización a otro switch de 3 vías. Por eso es que lo que aparece en la literatura no siempre lo interpretan bien y lo saben implementar en obra. Porque, y sale cualquier clase de lo que era entonces ahí. Porque esto de llevar un tubo de un interruptor de 3 vías a otro interruptor de 3 vías no es lo que ocurre frecuentemente en obra, sino que pasamos por el mismo cajetín donde está la lámpara. Fíjense que no hay una conexión directa entre estos dos, sino que lo conectamos indirectamente a través del cajetín de la lámpara. A la lámpara llegan fase y neutro. Se amarra el neutro. La fase baja a un interruptor de 3 vías y salen dos controlados. Eso es lo que está acá. Pues esos dos controlados viajan por el cajetín y no hacen nada en este cajetín. Solo son cables de paso. Descienden por esta canalización al otro switch de 3 vías, se devuelve este otro controlado chiquito que está por arriba y este es el que se amarra a la lámpara. Y se da toda esa vuelta. ¿Solo para qué? Para no colocar otra tubería que vaya de aquí para acá. Me ahorro la tubería. Complico el cableado. Pero esto es lo que debe hacerse en obra y no lo que está en estas dos cosas, a menos pues que sea muy fácil implementarlo. Pero por regular esto es lo que se usa. Ajá. Como me dice Gerardo, la mejor práctica es la tercera opción. Es de hecho la práctica de uso frecuente. Y aquí un ejemplo sobre el plano con el que estamos desarrollando las videoclases, el caso del estacionamiento. Pero lo complico porque voy a controlar no solo una lámpara, sino dos, con un sistema de 3 vías. Entonces, llego a una lámpara, a un punto en techo con fase y neutro. Ahí se amarra el neutro. Existe una canalización que une este punto de luz con este punto de luz. Y el neutro, que es el que apareció en 1, recuerden, viaja por acá y se amarra a este otro cajetín, pues las dos lámparas deben llevar neutro. La fase que llegó a este punto baja a este switch de 3 vías y se devuelven dos controlados. Dos controlados que no se amarran para nada a la lámpara. Llegan a este cajetín solo para tener una vía con la cual viajar y llegar al segundo interruptor de 3 vías. Entonces, esos dos controlados son estos dos que observan aquí, al lado del neutro. Los dos controlados llegan acá, tampoco hacen nada con la lámpara, sino que pasan y bajan hasta el segundo interruptor de 3 vías. Se devuelve el controlado, que es el que cierra el circuito, y se amarra a este punto, pero también pasa por esta tubería y se amarra a este otro punto. Al final de cuentas, el neutro está amarrado a los dos puntos
Y el otro que está amarrado a los dos puntos es este último controlado, este último, nada más. ¿Ok? En cuanto a las tuberías por defecto indicadas son de media pulgada y los conductores calibre número 12. ¿Cuántos conductores calibre número 12 caben en tubería de media pulgada? Hay que revisar las tablas de los fabricantes porque depende del aislante. Si el aislante es TW, THW, TTU, THHN, pero por lo general uno puede pensar que caben cómodamente, independientemente del tipo de aislante, 4 conductores número 12 en tubería de media pulgada. Si no cómodamente, no tan cómodo, pero caben. Eso quiere decir, en obra se ponen las canalizaciones y después con guaya se alan los cables. Si yo voy a meter hasta 4 cables número 12 en una tubería de media pulgada y tengo que alarlos de un sitio a otro, no es que sea imposible, las tablas de los fabricantes dicen que es posible, pero los electricistas en obra no agradecen mucho eso. Entonces, aunque las tablas digan que caben 4 conductores número 12 en una tubería de media pulgada, en casos donde yo veo que hay 4 hilos como este, yo subo el diámetro de la tubería a 3/4 de pulgada. ¿Que encarece mucho la obra? Bueno, si lo más caro dentro de la obra es cambiar una tubería de unos 70 centímetros, 1 metro o 1,5 metros, de media pulgada a 3/4 de pulgada, mejor que no hagan la obra. Pero esto simplifica el trabajo de cableado significativamente, los electricistas lo agradecen, ¿ok? Y acelera también el trabajo de electricidad. Sobre todo si no tengo que llevar un grupo de hilos como este pasando por un cruce de 90 grados en algún momento, entonces mejor darle holgura. Pese a que las tablas me dicen que 4 cables número 12 caben, cuando yo veo 4 cables número 12 en una misma tubería, automáticamente pongo 3/4 de pulgada. Si no lo pongo, no hay problema. Caben, solo que cuesta un poco más. ¿Está bien? Ok. Estoy pendiente al chat por si tienen alguna observación. Bien. Y aquí... Lo hice. Que repita lo de... Sí, voy a repetir la lógica de cableado. La lógica de cableado o lo hice el por qué los 4 cables en tubería de 3/4 de pulgada. Lo hice. Me detengo un poco porque su compañera me está preguntando si puedo repetir y perfectamente puedo repetir, pero le... Ah, no se escuchó al final. Disculpe. Entonces rapidito porque ya sé que fue lo del final que no se escuchó. El activo entonces no se conecta a ninguna de las lámparas. El neutro que llega por acá sí se conecta a ambas lámparas, pero el activo baja hasta un interruptor de 3 vías, salen 2 controlados y esos 2 controlados viajan hasta el segundo interruptor y el último controlado que sale del segundo interruptor de 3 vías es el que se conecta a ambas lámparas. Los cables que fueron y vinieron resultaron en que en esta canalización entre los dos puntos fue necesario pasar 4 hilos. Aquí los cuento, un neutro y 3 controlados. Las tablas dicen, las tablas de los conductores de la mayoría de los fabricantes, que perfectamente se pueden utilizar 4 conductores calibre número 12 en tubería de media pulgada. Y es que para iluminación no se utilizan conductores calibre número 8 ni número 6, salvo casos especiales y regularmente en ambientes industriales. Número 12, número 10. Generalmente hasta allí. Dentro de una vivienda, no se justifica que haya conductores número 10 en iluminación, a menos que sea iluminación de patios externos y circuiterías entre postes y cosas así, previendo problemas de caída de tensión. Pero por lo regular el conductor es número 12. Si yo no indico nada en el plano,
Se sobreentiende que todos estos cables que estoy indicando allí, colocando allí, son número 12 y que todas las tuberías son de 3, que son de media pulgada. Entonces, no colocar esta señalización phi de 3/4 de pulgada significa que deben cablear 4 conductores número 12 en esta tubería que por defecto sería de media pulgada. Eso es perfectamente válido según las indicaciones de los fabricantes, pero un poco difícil, un poco costoso para implementarlo en obra. Los electricistas a quienes se les da esta indicación entienden que por este tubo de media pulgada habría que meter 4 cables. Van a arrugar la cara. Entonces, esto incrementa mínimamente los costos, pero yo cuando veo 4 conductores en la misma canalización número 12, pues salto a 3/4 de pulgada. A veces uno se encuentra con que hay 6, 7 conductores en una misma tubería. Entonces allí vemos las tablas porque de hecho en esos tramos se utilizan diámetros superiores, 1 pulgada o más. ¿Ok? Eso es lo que estaba diciendo al final. Sí, me pregunta Gerardo, si coloco 3/4 en este punto, se sobreentiende que solo ese tubo es de 3/4 de pulgada o toda la tubería. Solo este tramo de tubería, ¿ok? Solo es de 3/4 de pulgada. Todos los demás en los que no puse nada son media pulgada. De nada, Luisef. Y listo, Gustavo, ¿era eso? Ok, perfecto. Continúo. Por último, sobre el tema de los conductores de los switches de 3 vías, los three-way, el caso clásico de las escaleras. Tengo aquí la visual de una escalera en planta baja y en planta alta. Arriba a la izquierda, planta baja, abajo a la derecha, planta alta. Entonces, en planta baja, los escalones que están aquí numerados en rojo dentro de círculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegan a esta línea extraña que parece una resistencia, llamada línea de corte. Cuando uno observa estas vistas de planta, así se les llama a la imagen que vemos de los planos, no se supone que lo estamos viendo desde el techo hacia abajo. Porque si metemos los ojos a nivel del techo, pues imagínense esa irrealidad, estarían en medio del concreto. Realmente, si ustedes fuesen unos seres flotantes que están viendo del techo hacia abajo, tienen que atravesar la losa de techo, la placa de techo, descender el nivel un poco más y por debajo de la placa de techo comienzan a ver hacia abajo. Esa es la vista que tenemos acá. Estos escalones suelen medir unos 20 centímetros, 15-20 centímetros. Por cada escalón yo aumento el nivel del piso unos 15 centímetros o 20. Entonces pongo que son 15. Eso lo decide el arquitecto y, y tiene que ver también con los usuarios finales o con la necesidad de economizar espacio. Pero si son 15 centímetros, el escalón 1 termina 15 centímetros más abajo que el piso. El 2, 30 centímetros. 45 centímetros el 3. Por acá. 60 centímetros el 4. 75 centímetros el 5. 1 metro el 6. Esta línea de corte significa que yo me asomo para ver todo lo que está en la planta baja, en este caso, a 1 metro de altura del piso. Y que todo lo que está por encima de 1 metro de altura queda a mis espaldas si yo estoy viendo hacia abajo. Y por eso se cambia el trazo, que ya no es lleno, sino que es segmentado. Todo esto está a las espaldas, incluyendo el punto de techo, del escalón 7 hacia arriba. Entonces, cuando yo comienzo a subir las escaleras por el escalón número 1, espero que allí esté el switch que prende la lámpara. Pero también cuando llego al escalón 19-20, puedo esperar que haya otro switch para apagarla. O bien, si yo estoy en la planta de arriba de noche y la luz de la escalera está apagada,
No es que tengo que descender al escalón 1 para prenderla, sino que quiero prenderla desde el escalón 19. Y si la encendí desde el 19 y voy a salir porque ya se hizo de día y estoy en la planta baja, entonces quiero apagarla desde el 1. Por eso están los dos puntos de encendido apagado que son switch de 3 vías, 3 ways. ¿Cómo anda esto? La luz que está acá en el descanso, este escalón largo, el 10 y el 11 son el descanso en la escalera, puede ser un aplique, pero regularmente está en este techo. Este techo de descanso debe estar a la misma altura que el techo de la planta alta, si no un poco más abajo, pero desde la planta alta llego a él y llego a ese cajetín con fase y neutro. El neutro se amarra, viajará a otro cajetín por otra vía, pero lo que me interesa con el switch de 3 vías es que la fase baja por acá, perdón, sube hasta el switch que está en el escalón 19 o 20, se regresan los dos controlados por esta tubería, solo para aprovechar la tubería. Los dos controlados no hacen nada acá, sino que descienden a la planta inferior, al switch del escalón 1, los dos controlados, y en planta baja veo esa conexión. Los dos controlados que llegaron pasan al switch de 3 vías y sale el tercer controlado que se va con este símbolo que significa que subo al nivel superior, llego al nivel superior, y en el nivel superior llega el tercer controlado y hasta el cajetín donde se amarra. De esa manera cerramos el circuito que vimos con los switches de 3 vías, pero teniendo los switches en plantas diferentes. A veces se acepta y se entiende, pero no es del todo correcto que este dibujo que tengo aquí en la planta baja con este switch de 3 vías no exista. Porque de hecho estoy viendo el escalón 1 con la visual de la planta alta. Aquí lo estoy viendo completo. Recuerden que el área de la escalera es un hueco entre planta baja y planta alta. Entonces ahí no existe el techo. Si yo me pongo por encima del nivel del techo de la planta baja, en este hueco de la escalera veo el escalón 1. Entonces el otro switch de 3 vías se pudo haber dibujado aquí perfectamente. ¿Ok? Solo que si yo no lo tengo probablemente en el escalón 1, sino un poco atrás y no lo veo, dibujarlo aquí sería incorrecto. Es incorrecto, pero se entiende en obra lo que hay que hacer y eso a final de cuentas es lo que importa, que se haga el cableado tal como hemos visto. ¿Pudieron seguir esa explicación? ¿Algún inconveniente o quieren que repita algo? Ok. La alimentación es positiva de parte de todos. Continúa. Ahora un caso que de hecho no está tratado en los videos por lo poco frecuente y es para solicitudes particulares, diseños particulares donde el propietario pide cosas muy específicas. ¿Bien? Y es el uso de un switch de 4 vías, un S4. La teoría se explica por el esquema de arriba. Tenemos dos switches, dos interruptores 3-way de 3 vías, pero no se conectan directamente, sino que en el centro hay un switch de 4 vías. El símbolo es S4, si bien S3 es de 3 vías. Y el nombre es suficientemente elocuente. Llegan 4 hilos a este switch. 2 entran, 2 salen. La lógica de trabajo es que tengo una basculación de conexiones semi-independientes o independientes en realidad. Aquí intento representarlo de manera que este punto yo lo puedo conectar a este o a este. Y el que está arriba a la derecha lo puedo conectar igualmente a cualquiera de los dos puntos de la izquierda. Entonces, que yo presione aquí una vez, va a significar que conecte dos puntos y que presione otra vez o en otra posición que conecte los dos que están en la diagonal opuesta. Y así funciona el switch de 4 vías.
O establezco la conexión por acá o la establezco por acá. Entonces yo puedo, siguiendo tal como está indicado, por ejemplo, no hay una indicación suficientemente clara. Supongan que está privilegiada esta diagonal, la diagonal, perdón, esta que estoy señalando ahorita. Entonces, aquí conecto por arriba, pero no tengo la conexión necesaria por acá abajo, ni la tengo acá. Está todo apagado. Para que sea buena esta conexión, yo necesito que se cierre esta parte. Y para que se cierre, paso el switch para acá. Y allí encendí la lámpara con este movimiento. Pero si yo pulso acá, abro esa conexión. O si pulso acá, abro esa conexión. En cualquiera de los tres puntos abro la conexión. Y en cualquiera de los tres puntos la restablezco. Entonces, aquí la simbología clara que repite lo que está arriba. Llega una fase, un activo, salen dos controlados, entran al S4, salen otros dos controlados y el controlado que se va a amarrar al cajetín sale del último three-way, del último S3. En obra habría que hacer algo fiel como lo que tenemos acá arriba. Llega en fase neutro al cajetín, baja la fase a un S3. Salen dos controlados, pasan por el S4, salen dos controlados, llegan a un S3, se devuelve aquí con color fucsia o morado, el último controlado, de tránsito por este cajetín, aquí no hace nada, solamente pasa por ahí porque es la vía disponible en la canalización, y pasa por esta otra, tampoco hace nada en este cajetín, y sigue hacia arriba, hacia la lámpara, y finalmente se amarra este controlado con este neutro en la lámpara. Pero se prende o se apaga desde cualquiera de los tres puntos. Se usa realmente poco. ¿Ok? Y mucha gente ni siquiera lo conoce. Un S4. ¿Entendido? Perfecto. Ok, muchas gracias. Si no hay problema. Aquí les muestro algo que no está en el plano sobre cómo haría secuencialmente yo el cableado en una habitación. Pero en este caso no para encender una lámpara, sino dos. Llego con fase neutro a este cajetín. El neutro debe amarrarse acá y debe viajar por esta canalización al otro punto de luz, de manera que las dos queden conectadas al mismo neutro. La fase no se amarra, ni viaja al otro cajetín. La fase debe bajar hasta este primer switch de 3 vías. Y es lo que ocurre. Baja por acá a este switch de 3 vías y salen dos controlados, que necesariamente deben ir por una canalización distinta hasta el S4. Y entonces del S4 salen dos controlados que viajan hasta el otro switch de 3 vías. De este segundo interruptor de 3 vías va a salir el controlado final, que es el que se amarrará a las lámparas. Y me lo comí. No está, no puse la secuencia completa, me equivoqué. Hice la captura de las imágenes y repetí la captura anterior. Entonces, caramba, me quedó mucho el dibujo. Pero aquí lo que ocurre es que el último controlado se devuelve, pasa por este switch S4, continúa para acá, pasa por este switch S3 y por esta última canalización por donde bajó el primer activo, se devuelve y llega a este cajetín. Aquí se amarra y por esta otra se amarra. Entonces, aquí veríamos finalmente solo fase y controlado. Aquí veríamos tres controlados, aquí veríamos tres controlados y aquí veríamos neutro y controlado, un solo controlado. El mismo controlado enciende o apaga a las dos lámparas desde cualquiera de estos tres puntos cuando entro a la habitación o desde ambos lados en la cabecera de la cama matrimonial.
Falta el controlado de retorno, como me dice Gerardo. Sí, porque es lo que estoy explicando. Yo hice fíjense que aquí intenté colocarlo secuencialmente, ¿no? Cómo llega fase y neutro, no está nada cableado. En una lámina siguiente, comienzo a decirle, baja la fase, salen los dos controlados. Y en una siguiente lámina tenía el tercer controlado que se devolvía. Y aquí ponía el neutro y controlado. Cuando cambio de lámina, aquí espero que observen el cambio. Ven que no es la misma. Y pegué la misma imagen, no la que iba. ¿Ok? Fue un error porque esto lo hice poco antes de empezar la clase para tenerle fuera del espacio de AutoCAD lo que quería explicarles. Y pegué la imagen que no era. Ahí la tengo. Ahorita se las pongo al final porque la tengo en un JPG aparte, pero no está dentro de la presentación de PowerPoint. Ok. Y lo último que les traigo dentro de esta presentación es lo tocante a las canalizaciones y el cableado en los circuitos de toma corriente. Hay otros criterios que presentar y es los circuitos de toma corriente suelen unir 10 puntos, pocos más, pocos menos. Comenzamos poniendo los puntos que son necesarios. No es que decidimos, vamos a comenzar haciendo el circuito. Y pongo el circuito y voy colocando puntos hasta que bueno, ya completé tantos puntos en el circuito. No, fíjense, hay dos metodologías de diseño en ingeniería preponderantes. Una es de lo general a lo particular. Se llama top-down. Un diagrama de bloques grueso donde yo pudiera decir, esta es toda la arquitectura. Aquí voy a colocar el transformador. Aquí voy a colocar los tableros. Y después que tengo los tableros, por aquí voy a lanzar un circuito. Por aquí voy a lanzar otro. Eso sería top-down. Aunque comienzo colocando el transformador, no comienzo diciendo de qué tamaño es el transformador, de ninguna manera. Ni de qué tipo son los tableros, ni tampoco el número de circuitos lo puedo anticipar. Yo prefiero la segunda metodología de diseño en el caso de los proyectos eléctricos como estos. Generalmente en otras áreas yo soy defensor número uno del top-down, en diseño de circuitos electrónicos, diseño digital, sistemas digitales o en programación, top-down, el concepto macro, diagrama de bloques y lo vamos definiendo hasta precisar el tipo de componente, el tipo de elemento, el tipo de programación, etcétera, las sentencias. Pero aquí lo hacemos al revés, lo hacemos de lo particular a lo general, bottom up. Por eso yo les he propuesto comenzar colocando puntos, porque usted en el plano determina, yo necesito un punto de toma corrientes acá, necesito uno acá, y no va considerando, oye, me pasé de la cantidad de puntos que tenía previstas. No, usted coloca los puntos que son necesarios. Y si le dicen, no, sé generoso porque yo quiero en esa pared que voy a colocar un sistema de entretenimiento, quiero 7 puntos de una vez, 7 tomacorrientes. O yo quiero encontrarme en cada pared acá un tomacorriente porque me fastidia poner extensiones. Bueno, ok. Pero si no le dicen nada, entonces su llano sentido común. Tiene una cama como esta, debe colocar una lámpara a ambos lados en mesitas de noche, un punto acá, un punto acá. Mínimo un punto en el centro y entonces el cable de lámpara tendrá que llegar, pero de hecho ya es incómodo que si el copete va a apretar la conexión de la lámpara, etcétera. 2 puntos acá son necesarios. Me dicen que hay un televisor al frente, otro punto allí, no hay discusión, ¿ok? Y en un espacio como este hay un escritorio por acá, independientemente del espacio de la cama. Puede ser una peinadora, pero sea escritorio o peinadora, me parece razonable que hay otro punto. Si hay más dentro de la habitación, bueno, tendrían que pedírmelo, pero aquí lo razonable es que existan estos. Aquí habría un punto de toma corriente sobre el lavamanos. Entonces yo podría lanzar una canalización que vaya desde este punto hasta este otro. La evito. La evito porque estas canalizaciones van por piso. Y por eso se distinguen con la línea a trazos, la línea segmentada. Y de hecho le cambio el color. Ahorita vuelvo sobre esto.
Pero en definitiva, yo comienzo uniendo los puntos que son lógicos. ¿Cómo voy a unir este punto? ¿Con quién? Con el que está en la misma pared, porque es muy cómodo, si ambos están a 40 centímetros de altura, lanzar un cable que vaya desde aquí hasta acá. Y un cable, no un tubo. Y dentro de ese tubo van los cables. ¿Qué cable hace falta? Fase neutro, mínimamente, y es deseable que vaya a la Tierra. 3 conductores van por allí. Que no los indico, porque aquí yo no tengo el problema de que si controlo o no controlo. Lo que llega a un punto llega a todos. Por eso hay una sola indicación en el punto piloto, que voy de aquí al tablero y lo indico con una cabeza de flecha. Aquí voy al tablero con fase, neutro y tierra. Y eso se prolonga en todas las tuberías a todos los puntos. Ajá, la forma de unirlos. Ustedes dirán, bueno, estos dos es innegable que van juntos. ¿Y por qué no uno estos dos que están tan cerca? ¿Mm? Porque aquí hay un tramo de tubería visiblemente más corto que el que yo estoy utilizando para llegar a este punto por esta ruta. ¿Alguien tiene la respuesta? En los videos lo digo. Si están al día, pues ya tienen la respuesta. ¿Por qué no utilizo una canalización que vaya del televisor al punto de la peinadora? Ok, correcto, como dice Gerardo, Gustavo, la columna, la columna. Tengo que salvar la columna. La columna es concreto macizo, vaciado, no es un bloque que se rompa. Y si yo lo rompo, que puedo hacerlo y puedo obligar a la gente en obra que lo haga, debilito la estructura. Entonces, si yo indico que por aquí va la canalización y de verdad sería imposible que vaya por acá, pues ni modo, tienen que hacerlo. Pero hacen cosas como un embonado. ¿Cómo que un embonado? Bueno, preferiblemente van a bajar al piso, no se van a ir por pared y van a salir aquí en la placa de piso, se van a desviar a este punto, una cosa así curva como la que yo estoy dibujando en arco, y aquí subirán otra vez, porque es que si tienen que pegarse acá, debilitar la estructura, esto sí es algo que se evita a toda costa. Y si se hace es una mala praxis. Entonces para no debilitarla terminan poniendo una pared más gruesa. ¿Cómo más gruesa? Bueno, lo necesario para cubrir la tubería que apenas va a estar colocada acá. Para evitar todos esos problemas, me voy por una ruta más larga, pero desde el punto de vista eléctrico, igualito llego con fase y neutro. Gasté más material, o de repente no. No, sí, aquí gasté más material, no hay vuelta, porque para llegar a acá tengo que bajar al piso y por piso después subir los 40 centímetros. Aquí hubiera sido directo, pero es muy difícil. Y si yo inexperto en el dibujo del plano lo pongo por acá, a menos que la contratista y los electricistas también sean inexpertos, no le van a hacer caso a mi indicación. Y no le van a hacer caso por esa razón, porque les es difícil. Entonces lo hacen de una manera equivalente que saben que funciona. El problema de eso está, y ahí sí hay un detallito, en que los cómputos métricos se hacen sobre la base del dibujo del proyectista. Entonces, hay algo tan fastidioso, lo más difícil, lo más molesto desde mi perspectiva como proyectista es cuando nos obligan a hacer cómputos métricos. Y hay gente que se dedica a esto nada más. No hacen proyectos y tienen una oficina que hace cómputos métricos. Entonces, es fácil decir, hay tantos tableros, hay tantos metros de cable número 2, número 1, 0, calibres gruesos, que se miden en las acometidas de los tableros. Pero imagínense, yo digo, hay tantos kilómetros de cable número 12, tantos kilómetros de tubería de media pulgada, tantos kilómetros de cable número 10. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, porque tienen que tomarse la molestia de medir qué distancia hay de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Y si yo tracé la rayita de aquí a acá, con esa van a medir y con esa van a computar. ¿Ok? Entonces, eso atenta contra la confiabilidad de los cómputos, porque al final de cuentas en obra no les va a importar eso, sino que lo van a hacer de la manera más práctica. Y si yo fui extremadamente exacto en mis cómputos, entonces me va a faltar material. Porque claro, este es un detallito, pero imagínense que sea un edificio de 20 pisos y en todos los pisos estoy siguiendo una ruta más larga que la que está dibujada.
Entonces me quedo corto con los materiales y es un problema porque después le dicen al propietario, mira, no alcanzó, pero ¿cómo si eso está medido con un margen de error del 1% por esta oficina muy afamada en cómputos métricos? O sea, tú tuviste que haber hecho algo distinto ahí raro. ¿Ok? Entonces es bueno que estemos conscientes de este tipo de cosas para no generar el problema a otros profesionales. Pero también son cosas hipotéticas que estoy planteando porque el sentido común priva en todo esto. Bien, y lo que dejé pendiente es que si yo tengo el tomacorriente sobre el lavamanos acá, y yo voy a unirlo con este punto, por ejemplo, con este está muy difícil porque está la columna atravesada. De hecho, un aplique acá, exactamente en el centro del lavamanos, es problemático. Allí el cajetín va a ir desplazado más allá de la columna. ¿Ok? Y si a esa altura yo tengo un tomacorriente a 1,10 m, tengo que bajar al piso del baño y por piso después subir 40 centímetros para llegar acá. El tema de bajar al piso es que lo más probable es que tenga que atravesar una tubería de aguas negras. Y una tubería que me debe llevar al centropiso del baño, al inodoro, y esa suele ser de 2 pulgadas. Entonces, bueno, no es que sea imposible hacerlo. Se cruza una tubería de electricidad con una tubería de aguas negras. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso las tanquillas que llevan cables no se inundan y no debería haber este, circunstancias problemáticas con eso? Claro que eso sabemos que no es así en países como el nuestro, ya que todos los participantes son nacionales, ¿no? Se llena la tanquilla de agua y por lo menos a usted se le van unos cuantos servicios, si no es que se le va la luz de inmediato y tiene un problema, ¿no? Pero no debería haberlo. Entonces va a haber problema, por ejemplo, porque se inunde el baño, ¿ok? O porque se humedezca el piso y permee eso hacia los cables. No, para nada. Para nada debiera haber problema. Porque el hilo de cobre no está al descubierto, está en su aislante, que es resistente a la humedad y a cierto nivel de calor. Y en eso estriba la selección del tipo de aislante, que si TW, THW, TTU, las recomendaciones con ese tipo de cosas, ¿no? Pero para canalizaciones residenciales, cualquiera de esos sirve bien. Entonces, no es problema que yo atraviese una tubería de aguas negras con una tubería de electricidad, y eso se vale. Pero, a mí, en lo particular, me queda como la cuestión interna de que mejor no, ¿verdad? ¿Qué necesidad tengo yo de exponer una tubería de electricidad a una zona húmeda cuando de hecho es mucho más fácil irme por el cajetín de la luz del aplique y llegar a tomar corriente por un ladito? ¿Por cuánto? ¿Por 10 centímetros de tubería y 10 centímetros de cable? ¿O no? La alternativa es que este tomacorriente lo añada al circuito de tomacorrientes y entonces pues obligue esta circunstancia molesta. Yo he visto tomacorrientes en las paredes limítrofes de la vivienda y en las paredes donde hay ducha, baño. Por ejemplo, podríamos juzgar una pared húmeda, la que está acá. Si hubiese alguna alternativa, yo no pondría ese cajetín ahí, pero no la hay. No la hay porque sería privar al usuario de la comodidad de su lamparita en la mesita de noche. Entonces, bueno, sabiendo que el riesgo es mínimo, ahí lo coloco. Pues no sé aquí tampoco dónde va la tubería de agua blanca, si va en esta pared o va en esta otra. Lo más probable es que vaya en esta. Es una pared húmeda y yo la evitaría en forma natural para poner un tomacorriente. Recomendaciones. Y por último, con este tema de los tomacorrientes, no más de 10, 11 puntos de tomas por el mismo circuito. Y la razón de eso es un cálculo muy breve. Decírselo en palabras, a ver si me sigue. Creo que utilizo otros recursos en la videoclase, lo anoto por allí y aquí tendría que escribir, y como esto es una presentación de PowerPoint, puedo poner el puntero, pero voy a escribir como un niño de kinder. Ok, utilizamos conductor número 12.
El conductor número 12 soporta 20 amperes. Esos 20 amperes por 120 voltios significan unos 2400 volamperes. Si usted va a poner puntos de 100 vatios, por ejemplo, puede poner hasta 24 puntos de 100 vatios en el mismo circuito. Pero eso sería llevar al conductor a su límite. Por lo tanto, no se recomienda trabajar con los 20 amperios. Se recomienda trabajar con un 20% menos. Una holgura para que el cable esté frío, para que no esté al límite máximo de su capacidad. Carlos, una pregunta. Disculpa. Dime, Carlos, estoy pendiente. ¿Puedes abrir el micrófono? Me quedé esperando. Ajá. Me pregunta Carlos, en los casos en que el nivel freático de la conducción no se ha tomado en cuenta, ¿cómo hacemos? Desde el punto de vista del ingeniero electricista, rara vez tenemos algo que ver con el nivel freático, ¿sabes? Aún donde haya humedad permeando por las paredes, nosotros colocamos nuestras canalizaciones y nuestros conductores como si no lo hubiera, porque es que están diseñados los conductores con su material aislante para que el problema de la humedad no les afecte. Por eso no se utiliza conductores desnudos, ¿ok? O con aislantes de papel y cosas así. Esos eran problemas recurrentes, por ejemplo, en telefonía, cuando se utilizaban los monopares con aislantes de papel. Pero esto no debe generar problemas desde el punto de vista eléctrico, ni estamos nosotros pendientes de eso. Si el ingeniero sanitarista, que regularmente es el mismo civil, no consideró problemas de humedad, es cosa de otra disciplina, no nuestra. ¿Ok? Vale. Entonces, lo que decía es que no ponemos a trabajar el conductor sobre los 20 amperios de su máxima capacidad, sino con un 20% menos, es decir, unos 16 amperes. Y con eso tenemos una potencia. 16 por 120. ¿Ok? Ahora bien, estos no son puntos de 100 vatios. Aquí, siguiendo una recomendación de los códigos eléctricos, estos puntos se consideran mínimamente a razón de 180 volamperes por punto. Y eso es solo un promedio, porque usted conecta un televisor grande y el televisor puede consumir 200 volamperes, 300 volamperes, una computadora o un ventilador, 150, etcétera. Pero es que usted no conecta todos los aparatos que dependen de un mismo circuito al mismo tiempo. Entonces, si un circuito tiene 10 puntos, de esos 10 puntos usted está sacando energía, 10 toma corriente, está sacando energía por 3 de ellos. Entonces, toda la potencia que puede dar el circuito por esta cuenta no se está consumiendo en los 10 puntos, se está consumiendo en un punto más que en otro, en unos pocos puntos, pero en promedio 180 volamperes por punto es como que si en todos los puntos del circuito usted colocara aparatos que consumen esto. Entonces, si usted tiene 10 puntos de 180 volamperes, tiene 1800 volamperes. 1800 volamperes, pues estamos bien respecto al porcentaje y la holgura para un conductor número 12.
pero todavía puede hacer más, porque si usted está montado sobre los 2000, 2100, todavía no está en los 2400. Quiero decir con esto, que si usted tiene 10 puntos, comienza a unir los puntos de toma corriente como es natural por proximidad y va llevando la cuenta. Por ejemplo, este circuito 7, lo que está aquí visible, yo tengo 4 puntos en el mismo circuito, tengo este quinto y continúo por acá. Y voy a continuar hasta que llegue a unos 10. Ahí me paro. Y así comienzo a montar otro circuito de toma corriente. Por la única razón de estos números. No acercarme a los 2000 volamperes o a los 2000 como máximo. Sobre la base de este criterio, que si es verdad, lo recomienda el NEC de la NFPA 70, los códigos eléctricos nacionales. Pero es un promedio que no se cumple porque se cumple siempre. Si yo digo, no, ya va, es que yo voy a trabajar a razón de 150 volamperes por punto. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Porque esto es menos real que esto. Si mi experiencia demuestra, yo estoy proyectando una casa para una granja, en un campo, porque yo tengo que utilizar un promedio que está recomendado para viviendas residenciales en grandes urbanismos. Aquí continuaba la pregunta, Gerardo, disculpe, no había visto, sobre la humedad en los cajetines. Ajá, bueno, sí, ahí hay un problema mayor. ¿Por qué no se colocan los tomacorrientes a menos de 40 centímetros del piso? Por consideraciones como esta, de humedad, realmente. Porque si la humedad permea hasta donde están los cajetines, la consecuencia inmediata es que comienzan a sulfatarse las uniones. ¿Ok? Y lo primero que va a pasar es que se pierde la conectividad en ese cajetín, más que un problema de un cortocircuito, porque no hay el nivel de tensión suficiente para que exista un cortocircuito dentro de un cajetín. 120 voltios, la separación de un hilo a otro dentro de los cajetines no debía generar problema. Es el mismo problema, Gerardo, si se humedece a través de la pared. Si la humedad llega a los cajetines, la humedad en sí misma no va a causar el cortocircuito. Humedad como tal. Lo único que va a favorecer es que se sulfaten o se oxiden los contactos. ¿Qué contactos? Del cable con los tornillos donde están amarrados. Y eventualmente la conexión eléctrica desaparecerá, pero con muy larga data. Ahora, hay una inundación, se desbordó un río, ¿ok? Y el nivel de la inundación cubrió los tomacorrientes. Bueno, ahí hay cortocircuito. ¿Y qué pasa con el cortocircuito? Se cae el breaker. Y si usted insiste en subirlo, entonces, bueno, se volverá a caer. ¿Hasta cuándo? Hasta que se despeje el agua y apenas se seque, aunque quede húmedo, habrá reconexión normal del circuito, solo que, bueno, mientras la humedad se evapora completamente, eso tenderá a perjudicar los contactos eléctricos. Entonces, el tema de la humedad lo evitamos, o sea, no nos exponemos alegremente al mismo, pero tampoco nos quita el sueño. Para eso están diseñadas las protecciones eléctricas y los conductores también. Están sumergidos en agua y no hay problema. ¿Ok? Y a nivel de los cajetines, donde están las conexiones, la humedad no causa cortos. Y ojo, que si llegara a causarlo, ¿cuál es el mecanismo? Para eso están las protecciones. ¿Ok? Pero no lo va a causar. Va a causar lo otro que estoy diciendo. Está bien, respondí tarde la pregunta porque tarde volteé al monitor del chat. Bueno, y entonces ya para finalizar lo que estaba diciendo acá, que yo puedo decir en mi descripción, okay, yo puedo decir en mi descripción que no voy a trabajar con 180 volamperes por punto de toma corriente, sino con 150. ¿Para qué? Para hacer otras justificaciones, pero esto es sobre la base del sentido común. Bueno, un circuito me quedó con 10 puntos y otro me quedó con 11.
¿Qué hago? Paso un punto de un circuito para otro, pero ¿y si está extremadamente lejos? Lo razonable es unirlo al circuito que está más cerca. Entonces el circuito me quedó con 11 puntos. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Bueno, usted tiene 180 volamperes por punto y llegó a 1980 en vez de los 1800 máximos que se impuso usted mismo como limitante para no estar cabalgando sobre la carga máxima del conductor. Entonces tiene un circuito con 11, tiene un circuito con 12, todavía sabe que da. Ahora sí, no abuse y no vaya a poner un circuito con 15, con 16, con 20 toma corriente. Porque si pretende justificar que está en 180 volamperes por punto, entonces en ese circuito hay más de 2400 volamperes y tendrá que cambiar de cable número 12 a cable número 10 o más. Si tiene un circuito muy poblado de puntos, entonces piense en subir el calibre. ¿Ok? ¿Qué tanto? 13, 14 puntos de toma corriente en un mismo circuito le da para mejor dividirlo en dos circuitos y seguir con cable número 12 o cambiar de cable. Cambiar de cable es encarecer la obra significativamente porque por toda la tubería pues va a ir ahora cable número 12 que eventualmente cuesta el doble que el cable, va a ir cable número 10 que eventualmente cuesta el doble que el número 12. Y no solamente un hilo, porque son dos hilos o tres hilos que van por ahí mezclados. Ahora bien, usted también puede decir no, que no son 180 volamperes, porque como les digo, esto es un ambiente rural y yo aquí considero que son 150 volamperes por punto. Esa gente a duras penas tendrá un radiecito, una lamparita que enchufe, no va a tener una miniteca ni va a tener un equipo extraordinario. Entonces, usted puede imponer su criterio a la recomendación de un código eléctrico sin ningún complejo. Pero lo que debe privar es el sentido común, no es que va a poner, no, es que yo considero que hay apenas 50 volamperes por punto y entonces pongo 20 puntos en el mismo circuito de toma corriente. ¿Cuál es el problema? La experiencia demostró, yo puse eso allí y vivieron 20 años felices y nunca se cayó un breaker. Puede funcionar y usted callarle la boca a todo el mundo, pero está haciendo un abuso, porque la gente que ocupa una vivienda no siempre tiene el mismo comportamiento, no siempre lo ocupa la misma gente. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando conecta muchos aparatos, recurrentemente se le caen los breakers. Y el inquilino, el usuario, aprende. ¿Y cómo aprende? Termina comprendiendo que no debe prender muchos aparatos al mismo tiempo y entonces aprende a vivir y no pasa nada. Y no pasa nada mientras los breakers funcionen. Pero si se hacen otras cosas como que debe colocar una protección de 20 amperios, pero no, se me quemó el breaker, se me quemó el fusible, yo tengo este breaker de 30 amperios y lo pone. ¿Va? Entonces tiene un circuito sobrepoblado de puntos donde usted le saca más de 20 amperios y el breaker no se cae, pero el cable solo soporta 20 amperios. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, los dispositivos de protección de maniobra son tan buenos que aunque usted esté abusando del conductor, pasarán años antes de que ocurra una desgracia. Pero puede ocurrir, potencialmente puede ocurrir. ¿Por qué digo que pasarán años? Porque si el conductor soporta, según indicación del fabricante, 20 amperios, usted lo pone a trabajar en régimen de operación 25 30 amperios todo el tiempo, el calentamiento se comienza a evidenciar por las puntas, por las conexiones en el tablero. Y allí se retrae el aislante. Profesor, una pregunta. Entonces, estos son los llamados puntos calientes, ¿no? Los puntos calientes son donde hay una conexión floja. Es una cosa ligeramente distinta. Okay. Sí, cuando en un tablero uno conecta, va a salir con un circuito y conecta el conductor a la salida del breaker, el atornillado debe ser limpio. Bueno, si el atornillado es flojo y eso tiene movilidad física, hay chisporroteo. Y ese es el punto caliente y ahí se retrae el aislante. No porque haya sobrecarga y que el aislante se retraiga se llama punto caliente, sino porque hay una conexión floja y hay chisporroteo que ocasiona el mismo efecto. ¿Ok? También ocurre fácilmente porque no tengo un cable muy grueso y entonces lo voy a meter en este breaker que tiene el hueco, el conector delgado.
¿Por qué? Porque el cable es número 6 y el breaker es de 20 amperes. Oye, el cable no cabe allí. Entonces llega el electricista y le dice muy graciosamente, vamos a cortarle unos pelos. Ese es el vocabulario que se maneja. Le corta unos hilos y entonces en la puntica del cable lo ajusta a lo que puede meter dentro del breaker. Ahí tiene un punto caliente porque ese sí se calienta porque en ese sitio no tiene el diámetro suficiente para el amperaje que maneja el resto del conductor. Un conductor número 6 uno debe pensar, por ejemplo, en 55-60 amperes. Entonces usted, intencionadamente, el electricista, por ajustar la cosa, lo mete en un breaker de 20 y lo hace caber en 20 donde eso está hecho para un cable número 12 que soporta 20 amperes. Y por ahí van a circular los mismos 55, 60 que circulan por el resto. Ahí se crea un punto caliente, pero no por chisporroteo. Pero la denominación de punto caliente regularmente es donde hay chisporroteo. ¿Ok? Y por ahí inician los problemas. Bien. Bueno, y ya con esto termino. Estamos sobre la hora y media. Este es el caso de una canalización y cableado para una toma especial. Aquellas eran tomas generales. Una toma como la de la secadora. Indico la altura, a pesar de que no está a 40 centímetros, me queda más cerca el piso que el techo y me voy por piso. Solo que la indicación del circuito pues no es fase neutro-tierra, sino dos fases neutro-tierra, como pudieran ser tres fases neutro-tierra. Y si la indicación no es, si no son conductos de número 12, pues debo indicarlo explícitamente como aquí. Dos número 10 en la fase, más un número 10 en neutro, más un número 12 en tierra. Todo eso en tubería de 3/4 de pulgada, porque verifico que en esta tubería caben 2, 3, hasta 4 conductores número 10 caben más, deben caber como 6 sin problema. ¿Ok? Entonces aquí no son 4 número 10, son 4 hilos, 3 de ellos número 10 y uno número 12, pero si fuesen todos número 10, me tengo que asegurar que caben en esta tubería. Este tipo de señalización en el texto es tan usada como que yo diga 3 número 10, ¿ok? Sin indicar fase neutra. 3 número 10 más 1 número 12 tierra. También es común que yo ni siquiera indique la tierra. O sea, la indico aquí con el símbolo, pero digo que hay 3 número 10 en phi de 3/4. Entonces, pese a lo que dice el texto 3 número 10, yo veo en el plano dibujado 4 hilos y que uno de ellos es tierra. El que no indiqué es número 12. Pero mejor pecar por ser explícitos y no dejar nada a la adivinación, porque no colocarlo se presta a cosas como que el contratista le vende al propietario la idea de que aquí van puros conductores número 10, cuando la tierra es de hecho más delgada. ¿Ok? Entonces, bueno, evitar confusiones. Yo suelo utilizar esta nomenclatura, separar las fases del neutro, aunque tengan el mismo calibre, pero digo que va separadamente en fases y neutro. Y bueno, hasta aquí es esta presentación de tips y cosas importantes. Y puedo con esto finalizar la pantalla compartida y activar la cámara para despedirnos. Bueno, muy bien. Espero que les haya sido de provecho y que hayan encontrado información complementaria e interesante aparte de las que están en las videoclases. Hoy no tuvimos problemas de intermitencia en la conexión, excepto pude ver Mario Hurtado que entró, Iván Hurtado o Mario Hurtado, se me perdió el nombre. Entró y salió varias veces y de hecho no está ahorita conectado. Debe haber tenido problemas. Entonces, bueno, pues nada, les agradezco sinceramente el apoyo al haber participado en el chat.
Ajá, Isaac me pregunta si la clase va a estar disponible. Yo la he estado grabando. Llevo 1 hora 32 minutos de grabación. Entonces, a alguien le contestaba previamente a la clase que el tema es que yo tengo que sentarme a hacer edición de esto. Aunque la alternativa es montarlo así, tal como está saliendo, con todos los comentarios, todas las interrupciones que hubiera, y después subirla, ¿no?, a YouTube y hacer el enlace. Para el domingo me comprometo a subir lo que tenga y no será a la hora 32, sino que eventualmente será un video un poco menor. ¿Ok? Profesor, una Ajá, pregunta, Gustavo. una duda que tengo con respecto a los aires acondicionados. Ah, sobre los aires no Por ejemplo, hablamos, es verdad. Ajá, dime. en el video donde usted hace el ejemplo que está planta alta y planta baja, Sí, ¿verdad? En planta alta, usted hace la canalización por ejemplo, arriba yo le digo la puerta de la entrada que sí, usted pone el aire, digamos que en la puerta y pone la canalización en la puerta. sí. No sé si fue que lo pasé, pero por ejemplo, en el aire acondicionado de la planta baja, usted puso que en esa canalización que iba hacia la planta de arriba, ¿verdad? Le está enviando el cable de fase fase y tierra, Dos ¿ok? fases y tierra. A la, ajá, a la canalización de arriba. Sí. Pero, y después lo lleva al techo Sí. o a la terraza, Sí. ¿ok? Pero a lo mejor fue que lo pasé sin darme cuenta. No vi que hizo eso mismo para los aires acondicionados de la planta de arriba, de la segunda planta. Dejó el dibujo o el símbolo de la canalización, pero no lo llevó a la terraza. Entonces me quedé con esa duda. Semejante a lo que pasa con el tomacorriente al lado del aplique. Allí abuso de lo único que puede entenderse porque no puede entenderse otra cosa. Debo haber colocado el simbolito de canalización que sube justo al lado del símbolo del fan coil o unidad evaporadora. ¿Verdad? Es correcto, sí. Ajá, entonces, bueno, si quiero ser perfeccionista, y no hay problema en que lo sea, trazaré un arco desde el símbolo del fan coil hasta el circulito del símbolo de la canalización que sube. Y allí colocaría las dos fases y tierra. Pero dado que está el símbolo de la canalización que sube al lado del de fan coil, no puede entenderse otra cosa. Ya, lo entiendo. O sea, no hay necesidad de señalar que por ahí va el cableado. Sí, Sobreentiende que va por ese. claro, cuando yo pongo una canalización que sube, no es porque va a ir la canalización sola. Si va sola, de hecho, tengo que indicar que va vacía. Ah, ok. Que en algunos casos Entonces, es una pregunta que trae una explicación colateral interesante. Cocina eléctrica. Yo suelo no poner cocina eléctrica, porque la cocina eléctrica es un electrodoméstico de alto consumo. Tengo para un solo circuito probablemente un breaker de 2 polos por 50 amperes y cable número 6, mínimo 40 amperes y cable número 8. Entonces, a menos que el propietario me diga, pon cocina eléctrica, yo no la pongo. Pero a veces el nivel de la vivienda permite presumir que eventualmente va a colocar cocina. Entonces pongo el punto especial y pongo el signo, el arco de la canalización, pero estoy obligado a escribir phi de 3/4 vacío. No le pongo el cable. ok. Entonces, claro, cuando va vacío, tienes que decirlo. Si no va vacío, por allí va algo. Y en estos casos tiene que sobreentenderse que lo que va para arriba no es la tierra sola, o fase y neutro. Arriba va, o fase y tierra, las dos fases y tierra, lo mismo que sale del circuito hacia abajo. Si lo puse abajo, creo que fue porque me veo obligado a desviarme, ¿no es verdad? Porque, Sí, un poco. correcto, porque no subo directamente desde la planta baja hasta el techo, sino que como en la planta alta no caigo dentro de una pared, tengo que desviarme un poco. Y al desviarme un poco, ese tramo lo tengo que poner explícitamente. Creo que fue por eso que lo puse, no recuerdo con exactitud.
Pero no, si lo puse en un sitio y no lo puse en Bien. otro, tampoco debe prestarse a confusión. No hay incorrección en eso. Ok. No, perfecto, esa era la duda que tenía. Bueno, está bien. Yo le invito a reflexionar sobre cosas como esta. Ajá, gracias. El comentario de la tubería metálica me acaba de decir. Sí, gracias, Luisef. Pero antes, no importa el prolongue, les invito a reflexionar sobre cosas como el aire acondicionado, porque en los videos también les expongo un criterio derivado de mi experiencia muy personal con respecto a los aires. Y es un tema importante para nosotros, porque generalmente esperan que uno sepa al respecto. Y ojo, no tenemos la obligación en cuanto a nuestra formación académica como ingenieros electricistas o proyectistas de electricidad de saber acerca de aire acondicionado, porque es especialidad del ingeniero mecánico, especialista en el área térmica, además, subespecializado en el área térmica. Debe haber un proyecto de aire acondicionado y a mí me deben decir, aquí va esta unidad con esta potencia. ¿Ok? Y bien adelante, sí, ya yo sé cuánto Volampere consume. De hecho, el equipo debe indicar como dato de placa el tamaño del fusible, el tamaño de la cometida. ¿Ok? No tengo yo que diseñar eso. Pero en un edificio, en viviendas como esta, esperan, no van a contratar a un ingeniero mecánico para que haga proyecto de aire acondicionado y esperan poner aire acondicionado. Entonces el aire acondicionado se va a alimentar de los circuitos que ustedes diseñen. Y si ponen un circuito flaco y para un aire que va a ser grueso, pues va a haber problemas y la culpa se la van a echar a ustedes. Hace falta desarrollar un criterio sólido respecto al tamaño de las unidades de aire acondicionado para espacios recurrentes en proyectos residenciales. Ojo, un salón de fiesta que tiene 400 metros cuadrados y tiene además de piso a techo 5 metros de altura. Ingeniero, hágame electricidad. Entonces hay que decir, ok, yo necesito que usted me diga el tamaño de los equipos de aire acondicionado. No espere que yo se los coloque. Aunque también sobre la base de la experiencia con los años, ustedes pueden decir, bueno, aquí se necesitan 5 equipos de 20 toneladas. Y seguramente van a dar, sobre la base de esa experiencia, con lo que haría un ingeniero mecánico, pero no lo pongan porque sí. O bien, si hay mucho apuro, se hace el proyecto así, pero ojo, eso debe ser ajustado después cuando compren los equipos y lamentablemente acordarán si tiene un costo adicional eso o no. Pero el tema de los aire acondicionados es importante que lo reflexionen y estoy a la orden para ayudarles a sanar dudas al respecto, porque tampoco no es lo mismo. Y aunque este curso está pensado para que sirva a hacer proyectos desde México hasta la Patagonia y algunos países más allá del Atlántico, no es lo mismo que usted vaya a diseñar un equipo de aire acondicionado en Chile aquí en Venezuela. En época de invierno, por allá abajo, wow, ¿qué sentido tiene las estimaciones que hay para aire acondicionado en el trópico? El ingeniero mecánico diseña en razón de la latitud, además, ese tema. Y no es lo mismo diseñar aire acondicionado para Valencia que para Mérida. Altitud, latitud. Entonces yo expongo un número que no puede ser tomado como universal. Tantos volamperos o tantos amperios por tonelada de refrigeración y tantas toneladas de refrigeración por metro cuadrado. Pero eso vale para ciudades como la nuestra, como Valencia, a lo sumo como Caracas, como Maracaibo hay que ser más generoso todavía. Eso hay que adaptarlo, sentido común. Entonces no se los expongo todo, pero sí quiero exponerles claramente la necesidad de generar una experiencia y una reflexión concienzuda sobre el tema de los aire acondicionados. Y ahora sí, cierro con lo que me está recordando Loisef, gracias por eso, que hablé de la tubería metálica. Mire, en obra, para abaratar costos, no importa que el proyectista diga tubería metálica, tipo conduit liviano, conduit pesado o EMT, galvanizada. Eso sí, galvanizada. Pues eso sale muy caro. No le hacen caso a lo que dice el proyecto y ponen tubería plástica. Y mire, apuéstelo. Lo que usted quiera, se lo apuesto a que eso es lo que van a hacer. No van a poner tubería metálica. Eso es un criterio derivado de la época de la Venezuela saudí petrolera, donde trabajábamos con pura tubería metálica y puro cobre. ¿Por qué? Porque la tubería metálica es más resistente,
protege mejor los cables, además disipa mejor el calor que emana de los campos electromagnéticos de los conductores, del amperaje que circula, y de ñapa es una tierra excelente que está distribuida cual malla de jaula de Faraday por toda la edificación. ¿Qué más quiere? Pero no, los costos son increíblemente superiores, entonces no le hacen caso a Tres Pepinos y ponen tubería PVC. Por eso, razón de más, es obligatorio poner circuitos de toma corriente con tierra. También eso, durante muchos años, los proyectistas ni le paraban a la proyección de tierra, porque confiaban en que había tubería metálica. Pero esa realidad fue cambiando y entonces permanecieron las tuberías de plástico sin canalización con tierra. Y cualquier edificio viejo de nuestras ciudades, usted encontrará que los tomacorrientes no tienen tierra. Por eso, porque antes se confiaba en que hubiese tuberías metálicas. Nuestro deber es indicar que haya tubería metálica y además conductor de tierra en los circuitos de tomacorriente. Que si no ponen la tubería metálica, que es lo que no van a hacer, por lo menos pongan el conductor de tierra. Pero si alguien diseña bajo los parámetros de mayor rigor, eso es lo que debería ser lo que dice el diseño. Si usted lo convencen de que ponga no tubería metálica y ponga ahí que todo va a ser PVC, para que no se diga que después violentaron su proyecto y usted asuma su responsabilidad conscientemente de que sabe que van a poner PVC, entonces escriba que pongan PVC, tubería plástica, bueno, acceda a eso, pero no sea condescendiente con lo del conductor de tierra. El sistema de tierra debe ir de principio a fin, desde que sale la baja tensión del transformador hasta el tomacorriente más humilde, hay todo un sistema de tierra que tiene que ir en el proyecto. Entonces, eso es lo que iba a decir, tuberías metálicas son mejores y preferidas y por eso es que por defecto indicamos que es tubería metálica, pero esté seguro que no la van a poner. Eso es lo que quería acotar. Y profesor, disculpe, ¿se haría un correcto aterramiento solamente con el cable de tierra? Es que el cable de tierra forma parte de una malla y de una red. El cable de tierra que va en el cajetín, para que ahí se conecte el hilo de tierra del electrodoméstico, va pegado a la barra de tierra del tablero. Y la barra de tierra del tablero, en su acometida, tiene un conductor de tierra que va pegado al medidor, al transformador. ¿Ok? Y en el piso del transformador debe haber una malla de tierra con un proyecto de puesta a tierra con barras Copperware. Regularmente nosotros no llegamos hasta el proyecto de puesta a tierra, pero sí a la indicación de un mallado típico en los transformadores y hacemos una indicación de el calibre mínimo para cablear la malla de tierra de los transformadores con una impedancia en la tierra de tantos ohmios mínimo. Lo que quiere decir que conscientemente salvamos nuestra responsabilidad porque si alguien no le hace caso a la medición de tierra en el piso donde coloca el transformador y no satisfizo eso, lo que puede pasar es que la tierra no esté realmente cabalgando sobre los 0 voltios, sino que allí haya un nivel de tensión un poquito, que eleve la tensión un poco como referente, y la tierra no sea con los 0 ohmios que debe ser. Mire, una buena tierra es de 20 ohmios hacia abajo, pero no se logra los 20 ohmios porque yo meto una barra Copperware y saco unos cables por ahí. No, no. Hace falta la malla de tierra enterrada a cierta profundidad, cierto número de barras Copperware y además un abonado que favorezca una mezcla de conductividad hacia la masa sólida del piso, si con carbón, sal, etcétera. Uno hace esa indicación y coloca la coletilla. Si no se logra 20 ohmios o menos, hay que aumentar el número de barras Copperware hasta que se satisfaga. Hasta ahí llegamos a nuestro diseño. Porque el proyecto de tierra propiamente, de puesta a tierra, significa que nosotros vayamos al sitio, hagamos la medición del tipo de terreno, determinemos cuál es el ohmiaje que hay allí y todo lo que hay que hacer para llegar a unos 10-20 ohmios mínimos. ¿Ok? Eso es un proyecto de tierra y hasta ahí no llega al alcance de nuestros proyectos, pero sí indicar toda la continuidad de las tierras. ¿Ok?
Por ahora lo que les he estado Claro, presentando sí. es a nivel de circuitos y culminará con el tablero, porque en viviendas unifamiliares presento el caso hipotético de un transformador, pero no se utilizan transformadores en viviendas como esta. Cuando se indica el transformador, hasta ahí llegamos para indicar la malla de tierra. Entonces, por ahora en este curso solamente como un avance hipotético de qué pasaría si la vivienda tiene transformador, pero ojo, el proyecto final que les presento no tiene transformador porque es ilógico pensar que esta vivienda tenga transformador. La compañía de electricidad no les aceptaría el proyecto si usted va a decir que para una casa como esta pues va a meter un transformador. ¿Ok? Cuando le exige el transformador es porque la casa lo amerita, pero porque tenga miles de metros cuadrados, no un proyecto residencial típico como este. Entonces yo hago el ejercicio de la selección del transformador, pero cabalmente eso quedará para el curso de viviendas multifamiliares. Y nunca llegaremos al proyecto de tierra. Que ojo, uno se lo suele pedir porque el estructurista o el arquitecto dice, mire, y tú incluyes en el proyecto de electricidad un proyecto de puesta a tierra. Ya va. No como tal porque yo no voy a hacer la medición ni la colocación de la tierra, pero hago una indicación mínima a respetar. La contratista se encargará de contratar a los especialistas para garantizar los requerimientos de lo que yo estoy planteando allí. ¿Ok? ¿Listos? Bueno, entonces, sí con esta, esperando haberlos puesto en preaviso sobre múltiples cosas interesantes y útiles, sí me estoy despidiendo. Vale, recuerden, estoy a la orden por el foro de dudas y las indicaciones que necesiten. Y que vayan trabajando sobre el ritmo que se requiere con estas actividades, porque el curso, ya lo habrán evidenciado, no es para descuidarse. Y la tercera semana es más densa que la segunda. Solo hacia la última baja un poquito, pero tienen muchas horas que dedicarle al material y un trabajo interesante que hacer. Y estoy esperando la actividad 2.1, pues que ahorita se les va a añadir la actividad de la semana 3. Y hasta ahora he recibido una sola entrega de la 2.1. Entonces, bueno, mucha fuerza, pues. Adelante, estoy a la orden. Y me despido. Que tengan la mejor noche posible. Hasta pronto, pues.